Muy buenas tardes a todos. Lo primero, agradecer, como no puede ser de otra manera, al Instituto Internacional de los Derechos Humanos en España. Gracias porque puedan contar con este humilde servidor público para aportar lo que, mi leal saber y entender pueda hacer para este interesante tema, ¿no? que siempre es interesante e importante, que es el de los derechos humanos. Quiero también saludar a los contertulios que están también en la mesa y disculparme porque, como sabéis, orgánicamente fui designado el sábado presidente provincial del Partido Popular de Jaén y casi al día siguiente de estar en la sede tomando posesión nos encontramos con este acto al que nos habíamos comprometido casi antes de todo esto, ¿no? De todo este follón que es la política, ¿no? Pero bueno, sí que quería no perderme la oportunidad de charlar un ratito con vosotros y expresaros algunas ideas, ¿no? que este humilde orador tiene con su experiencia, ¿no? A pesar de que aún seamos muy jovenzuelos, ¿no? Y es porque soy un convencido de los derechos humanos. Soy un convencido nato por la importancia que tienen y por la importancia de haberlos llevado a término, ¿no? Ya en mi época universitaria, en la Universidad de Jaén, cuando yo estudiaba, promulgamos distintos foros de debate sobre distintos temas a los que afecta de forma directa a los derechos humanos, ¿no? Hablo del conflicto en Oriente Medio, al que por cierto ahora me referiré por la creciente escalada de violencia en la zona, o en países de Latinoamérica o Centroamérica como puedan ser Venezuela. En los que he participado además directamente, estuve de hecho como observador internacional, invitado por una asociación o un instituto que bien podría asemejarse al vuestro en Venezuela, es decir, nacido por la sociedad civil para mejorar lo que nos rodea en base a estos derechos fundamentales y universales. Y yo lo quiero expresar así, porque con Oriente Medio me ha ocurrido exactamente igual. He participado in situ en distintos procesos, ¿no? El de Venezuela fue el de 2008, en noviembre, en el proceso electoral de lo que vendrían a ser nuestras autonómicas en España, las regionales, donde efectivamente, si os acordáis por aquella época, las crecientes olas de altercados crecían, pues porque se respiraba por un lado un incipiente deseo de cambio, por otro todo lo contrario, y entonces me acuerdo aquella época a Chávez diciendo que me acuerdo en la tele, vamos a sacar los tanques, ¿no? Y precisamente yo creo que esa imagen de esa frase es de la que debemos huir y para lo que esta asociación, este instituto, yo creo que tiene un papel fundamental. Yo creo que movimientos que nazcan de la sociedad civil para intentar que se lleven a término, ¿no? Socialmente, porque a nivel penal, a nivel jurídico y a nivel ejecutivo, si se me permite, tenemos herramientas, ¿no? Y herramientas muy buenas, y aquí tenemos al juez Garzón, al que le doy las gracias por participar también y por compartir este ratito con él, porque además yo he ido a Torres a muchos de sus encuentros, ¿no? Donde también se hablaba de derecho internacional y se hablaba de estas cuestiones, ¿verdad? Y al que quiero felicitar y agradecer todo el esfuerzo y trabajo que ha realizado en este área y que sigue realizando. Bueno, pues él mejor que nadie, por todo el asunto también de Pinochet y otros, os podrá ahora contar la importancia de esto, ¿no? Pero tenemos esas herramientas a nivel ejecutivo, a nivel jurídico y a nivel penal. Pero quizá hemos estado mucho tiempo echando de menos la fuerza de la sociedad civil, la fuerza de la calle para impulsar este tipo de movimientos y el amparo a estos derechos, ¿no? De ahí que esa pata que nos ha cojeado en todo este tiempo, a mi juicio, creo que el Instituto Internacional de Derechos Humanos va a venir a complementarla y a equilibrarla, ¿no? Es importante porque recordar cómo nacen los derechos humanos es mirar hacia atrás en el pasado, hacer una pequeña regresión y poder ver que una Segunda Guerra Mundial viene por una Primera Guerra Mundial, donde efectivamente se han cometido numerosas atrocidades, ¿no? Y de forma particular en la Segunda Guerra Mundial. Además, os quiero contar, y lo digo abiertamente, soy un convencido de los derechos humanos porque además me pilla de alguna manera de lleno, porque el que os habla es judío y siente de todo corazón lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Aquello fue una violación sistemática de estos derechos que posteriormente aparecerían y además una caza y captura de pueblos o etnias simplemente por ser eso, ¿no? Diferentes, ¿no? Precisamente lo que, entre otras cosas, el artículo 1 de los derechos humanos nos habla, ¿no? Que no se puede hacer distinción por razón de sexo, de raza o de cualquier otra cuestión. Somos iguales en dignidad y derecho, ¿no?
Y esto, como digo, es muy fácil de entenderse a nivel jurídico y ejecutivo y penal, pero es muy difícil de llegar, quizás para alguien que, siendo un colectivo o una minoría, vea vulnerados esos derechos, ¿no? Hay una pregunta incesante: ¿a quién acude esa persona si siente violados esos derechos? ¿Va a un abogado de la calle? ¿Cómo descuelga uno un teléfono, si se me permite, y llama a la Corte Penal Internacional o a la Asociación de los Derechos Humanos? Es decir, de ahí que foros promovidos por colectivos como el vuestro sean tan sumamente importantes en el ámbito universitario, en el ámbito de las instituciones públicas, y de ahí que, y con esto quiero tener mi última pata de mi intervención, los que ostentamos cargo público tenemos que hacer visibilidad de vuestro trabajo, tenemos que potenciaros, tenemos que daros voz en las instituciones públicas, para integraros, para que de algún modo podáis ser visibles y hacer visibles los dramas que aún hoy estamos viendo en el mundo, donde estos derechos que hoy tengo aquí impresos, por desgracia se siguen violando, y donde las organizaciones internacionales, oficiales, a veces les cuesta llegar, ¿no? Pues por la falta de medios, a las que también quiero aludir de forma personal, de que las instituciones públicas, los gobiernos, tenemos que reforzar el papel y los recursos de estas instituciones para que puedan llevarlas a término. Y aquí es donde, insisto, tenéis un gran trabajo por delante. Yo creo que es fundamental que este tipo de asociaciones nacidas de la calle, promovidas para cuidar los derechos de la calle, lleguen a las instituciones y puedan llevarse a ser efectivas. Como digo, lo estamos viendo, seguimos viendo países muy convulsos, seguimos viendo zonas de conflicto que no cesan, y una buena muestra de ello es lo que ocurre ahora en Oriente Medio, ¿no? Tenemos un debe importante, el mundo entero, en esa zona del planeta. Tenemos que intentar hacer para que busquemos interlocutores válidos que nos sirvan para hacer que estas hojas se cumplan, para que la última opción que tengamos sea acudir a las cortes penales o a las cortes de organismos internacionales, donde ya no quede más remedio que arbitrar esta violación de derechos, sino que sean este tipo de foros los que primero puedan acudir, puedan hacer de intermediarios para que garanticemos, sobre todo, que todas las personas, con independencia de su color de piel, de su sexo o de su orientación sexual, puedan, y de dónde vivan en el mundo, que esto es muy importante, puedan ejercer con libertad y con absoluta pragmatismo y, de verdad, con absoluto libre albedrío, toda esta serie de derechos. Por ello, y es que no me quiero alargar más, creo que es fundamental que trabajemos, todos los que ostentamos cargo público, por dar visibilidad al trabajo que desde este instituto y otros realizáis, y que podáis estar equilibrando esas patas y os demos recursos. Muchas gracias, os animo a seguir trabajando. Seguro que ahora las charlas de mis contertulios va a ser mucho más gratificantes que la mía. Siento no poder estar, pero me comprometo a estar en las siguientes. Un abrazo enorme.